abajo, con la pistola en la espalda, el otro más atrás, me traían un cable, me amarraron las manos arriba, primero me traían ya, me manatearon de las manos y que me botaran en el suelo, me amarraron los pies y me pasaron el cable por detrás del árbol. Pero siempre con ellos, con la pistola y el armamento en una mano, entonces amarraban mal con una mano enrollado. No, no me golpearon nada, nada. Solo me amarraron. Y que no corriera. Estas fueron las amenazas que recibió Gabriel Moralillo, cuidador de la escuela municipal Rahuilmaco, situada a unos 10 kilómetros de la comuna de Collipulli, y hasta donde llegaron esta madrugada, a eso de las 5 de la mañana, el grupo de encapuchados que en cuestión de segundos transformaron el recinto educacional en un verdadero infierno. Con acelerantes incendiaron la totalidad del inmueble y tras ello amarraron al cuidador a un árbol que existía en el sector. Según lo precisó el único testigo del hecho, uno de los atacantes evidenciaba no ser chileno. No, pues ese tenía como un acento, no sé cómo explicarlo, pero no era una persona como hablamos todos aquí nosotros, como el corriente. A peruano, a colombiano, una cosa así, sí, pues como un acentito. ¿Hablan en español? Sí. No sé si no hablaron mucho, tenían hablado 10, 12, 15 palabras lo más. Desde la Dirección Provincial de Educación se confirmó que el daño es cuantioso, por lo que en lo inmediato se está evaluando la posibilidad de reconstruir el inmueble, porque los alumnos incluso pudieran ser derivados a otros establecimientos educacionales del sector. Sí, esta escuela tenía varias dependencias nuevas, tenía 2 salas, baños, comedor y la casa patronal donde vivía la profesora que hacía una semana que se había cogido a retiro. Carabineros desplegó inmediatos operativos sin que estos hayan arrojado resultados. Efectivamente, rostro cubierto. No hay consignas ni panfletos alusivos a ningún movimiento que pueda atribuirse el hecho. Este es el tercer establecimiento educacional en ser destruido por el fuego en la denominada zona de conflicto, y en donde sin duda son los más pequeños habitantes de esta comuna los más afectados. Un ataque que no ha sido reivindicado por ninguna organización, lo cual incrementa la incertidumbre, luego que la coordinadora Arauco Mayeco descartara haber tenido intervención en los últimos ataques apuntando hacia células descolgadas de este referente.